Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a un espacio para discutir temas relacionados a la discapacidad. Tengo el honor y el placer de presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Mara Mills. Y yo conocí a Mara el año pasado en Nueva York y la primera impresión que tuve de ella fue de una académica y una profesional totalmente comprometida y profundamente comprometida además en el tema de la discapacidad. Les quiero introducir brevemente tanto a la formación que ha tenido y a algunos trabajos que ella ha realizado. Ella es profesora asistente de Media Culture and Communication en la Universidad de Nueva York. Trabaja en la intersección entre estudios de la discapacidad y estudios mediáticos. Tiene una formación bastante interesante, pues ha hecho tanto su formación de licenciatura como de maestría en temas como biología, literatura y educación, y un PhD en Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard. Sus intereses de investigación y enseñanza navegan entre historia de la comunicación, especialmente relacionada al teléfono y prácticas de leer, ciencia y tecnología, teoría de la discapacidad y lo que no he podido traducirle al español, de Mobile Media Studies. Perdón, ando con un poco de tos. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran Deafening, Noise and the Engineering of Communication in the Telephone System, Hearing Aids and the History of Electronics Miniaturization, On Disability and Cybernetics, Helen Keller, Norbert Wiener, and the Hearing Glove. Do signals have politics? Inscribing abilities in cochlear implants? What should we call reading? Ultra high speed photographic engineering, and the audiovisual telephone, a brief history. Entre sus recientes proyectos se encuentran el libro On the Phone, Deafness and Communication Engineering, así como el libro Print, Disability and the New Reading Formats. Ella ha sido galardonada con varios reconocimientos de la National Science Foundation, the Mellon Foundation, the American Council of Learned Societies, the German Academic Exchange Service. Ha recibido el premio Walter Benjamin por el artículo Hearing Aids and the History of Electronics Miniaturization. Pues para mí ha sido un honor también saber que Mara recibió el premio Irving Zola, que es un reconocimiento que se le entrega en los Estados Unidos a académicos que se inician en el campo de la discapacidad. Y antes de dar la palabra a Mara, tuve el privilegio de revisar algunas de las entrevistas que le han hecho y quería leerles solamente un párrafo de una entrevista que quizá les introduce ya a lo que Mara va a hablar. Perdón. Este párrafo del que voy a leerles una parte viene de una entrevista que le hicieron a Mara en la revista Figuregram en el 2013 y dice: empecé a investigar las intersecciones de la discapacidad y los estudios mediáticos inductivamente. Quería entender las ubicuas alusiones a la discapacidad auditiva en particular que se daban en la existente literatura secundaria respecto a la tecnología de la comunicación. Me preguntaba si ello era meramente un ejemplo de lo que David Mitchell y Sharon Snyder llaman las narrativas como prótesis, en las que la discapacidad provee un símbolo conveniente para la teoría posmoderna, o si indicaban un discurso más amplio de la red en la cual la discapacidad auditiva y la tecnología mediática han sido co-constituidas. Luego de 7 años de investigación,
de archivo que implicó explorar las conexiones entre centros de investigación de la comunicación como AT&T y el mundo de las escuelas auditivas y de las agencias de rehabilitación, la segunda consideración terminó siendo verdadera. Y ahora les dejo con Mara. Gracias, Beatriz. Yes, thank you. Es un placer poder presentar después de Eugene Vacar a aquellos de ustedes que estuvieron en la sesión antes de la comida, porque su historia fotográfica de lectura táctil ha influido mi investigación sobre transformaciones táctiles y audio y las alternativas para el material impreso para los lectores ciegos. Aquí ustedes tienen esta imagen de su serie, el primer libro para los ciegos, Valentin, publicado esta semana por 17, el fotógrafo ciego Eugene Vacar en México. Aquí tengo una copia del libro. Permítanme decir que la primera diapositiva con la que empecé la tomé de la exhibición táctil en el Museo Diego Rivera. Es un par de días y diré más al respecto sobre este tipo de intervenciones en mi presentación. Bien. Hemos estado deliberando 3 días sobre perspectivas en estudios visuales. Como historiadora de ciencia, quiero dejarles con esta pregunta. ¿Cómo es que las imágenes han venido a definir la capacidad visual y también la discapacidad visual desde fines del siglo XIX? Estaré hablando de un tipo específico de imagen, guiones y caracteres, principalmente las letras colocadas en los tableros para hacer las pruebas de la vista. Hay una subcorriente de imágenes versus el texto y los estudios visuales. Quiero señalar que mi tema es decodificar reconociendo la imagen de un carácter. Esto es diferente de la interpretación, leer para el contenido, el significado del texto. Empezaré con algunos comentarios sobre la relación entre los estudios de la discapacidad y de los medios. Hasta recientemente, los medios y la tecnología han sido el tema de mucha crítica y no de un análisis sostenido en el campo de estudios de la discapacidad. Según lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, la falta de acceso a los sistemas tecnológicos, especialmente aquellos requeridos para el desempeño de la ciudadanía, desde el lugar del trabajo, la arquitectura en el lugar, la infraestructura municipal, redes de telecomunicaciones, esta es la fuente principal de la discapacidad. En otras palabras, las personas con discapacidades o diferencias físicas solo se vuelven discapacitados, excluidos, estigmatizados, privados de funciones en la esfera social. La distinción entre discapacidad y minusvalía es igual a la distinción entre sexo y género. Estas distinciones a veces se separan, sin embargo, se usan en la teoría médica también. Los académicos de los medios también han hablado sobre estos efectos de la tecnología moderna, pero hasta cierto punto diferente. Por ejemplo, los teóricos posmodernos hablan sobre los efectos patológicos de las tecnologías, tanto en la encarnación como en la percepción. Quizá, por ejemplo, también se ha descrito los usuarios enchufados de computadoras y telecomunicaciones como ciudadanos terminales. Esto es obviamente un juego de palabras, de una terminal de la computadora y una enfermedad terminal. Catastróficamente discapacitados por el aislamiento, la inmovilidad y el equipo suspicioso, otros académicos asumen que la tecnología presenta una lógica doble con efectos aditivos y sustractivos. Marshall McLuhan también propuso que los medios electrónicos extienden y autoamputan las facultades humanas a través del sobreuso o la atrofia. En los estudios de ciencia femenina, Lachlan Jane, profesora en Stanford, dice que, y esto es una cita, usualmente no es el mismo cuerpo el que se extiende simultáneamente y el que queda herido. Una extensión para una persona puede venir a expensas de la otra persona, como cuando ciertos usuarios son excluidos
efectos de un sistema técnico o un sujeto de prueba no se beneficie de los riesgos que ha emprendido o que ha enfrentado. Los teóricos de la discapacidad han criticado los campos académicos de los estudios de los medios y también los estudios tecnológicos, y dicen que la discapacidad es una metáfora en teorías de prótesis, cyborg y posthumanismo. Estos David Mitchell y Sharon Snyder dicen que de hecho, esta es una cita de ello, la discapacidad subraya los estudios culturales de la tecnología que siempre se escriben de manera tan grande. En este tipo de situación, las figuras discapacitadas significan distopia tecnológica, los efectos exagerados de nuevos medios en los cuerpos humanos o la celebración de la hibridez y la diferencia. Las representaciones de la discapacidad en textos y también en los medios audiovisuales no sencillamente reflejan patrones más amplios de discurso. Ellos crean nuevas asociaciones simbólicas, diseminan terminología, transmiten afecto y también prácticas disciplinadas para poder ver. Por tanto, la discapacidad y los historiadores Ott y Mem han hablado de más trabajo dentro del contexto de la prótesis como pilares para los términos proliferación metafórica. Alison Kafer, otra teórica de discapacidades, recomienda, esto es una cita muy larga de ella, traer la conciencia de la discapacidad atendiendo a los beneficios y a los peligros que esto tiene para las personas discapacitadas. Esto requiere el requerimiento de que las interfaces humanas no siempre son muy placenteras, ni una conciencia a lo que tienen acceso los discapacitados a estas tecnologías cyborg de las que todo mundo habla, y también que equivalen a la manera en que estas tecnologías dependen de las prácticas que se van dando en todo el globo. Y también la realización de que no todas las personas discapacitadas les interesan las curas tecnológicas o los arreglos tecnológicos. Fin de cita de Kafer. Los teóricos también han instado que haya una atención crítica a las retóricas que se están dando en la fotografía y en las películas, y también cómo estas retóricas pueden subvertirse o suplementarse. Específicamente, en un artículo intitulado Ver a los discapacitados, retórica de la discapacidad en fotografía popular, Rosemary Garland Thompson dice que hay 4 retóricas que predominan la representación de la discapacidad. Le llama lo maravilloso, lo sentimental, lo exótico y lo realista. A la vez que estos argumentos se están haciendo sobre los efectos discapacitadores de los medios por los teóricos y los teóricos de los medios, también la tecnología también se ha teorizado y se dice que es una extensión de capacidades humanas generalizadas, y esto ha dado pie a especulación sobre una relación intrínseca entre la innovación y la discapacidad. Por tanto, de ahí viene lo que dijeron Mitchell y Snyder: la discapacidad subraya los estudios culturales de la tecnología. Algunos teóricos han proyectado la insuficiencia del cuerpo como una parte tecnológica. Arnold Galen, que es un filósofo derechista, es de Alemania, hizo un estudio de la historia europea de la tecnología desde los siglos XVIII hasta el XX y concluyó, cito, la necesidad de la tecnología proviene de las deficiencias de órganos de los hombres. Más famosamente, Kittler también dice que las discapacidades están en el centro de todos los la tecnología de los medios. Sin la implicación de deficiencia, Werner Stiegler usa prótesis como sinónimo para técnicas para subrayar la intimidad entre cuerpos y tecnología, la externalización de las habilidades humanas y la naturaleza esencial del desarrollo técnico para el ser humano. Los teóricos de la discapacidad han ofrecido menos recuentos universales de la discapacidad como fuente de invención. Tobin Sievers dice que las diferencias sensoriales afectan nuevas prácticas comunicativas. Dice, el cuerpo discapacitado cambia el proceso de representación mismo. Las manos ciegas ven las caras de
viejos amigos, los ojos ciegos también escuchan diferentes cuerpos, requieren y crean nuevos modos de representación. De la misma manera, en el campo de estudios sobre la sordera, Dirksen, Bauman y Merrin han remarcado que esta pérdida auditiva es una ganancia también de la sordera. Este es un curso sobre la relación entre estudios de medios y estudios de discapacidades. En mi presentación de hoy quiero proponer otra relación dialéctica entre la discapacidad y los medios. Usando los términos de la ciencia y la tecnología, el STS por sus siglas en inglés, la ceguera y la lectura empezaron a ser co-construidas allá por 1900. Sin embargo, para 1929, sí. Creo que he quitado algo de aquí de mi presentación. Les voy a decir, antes de 1900, en ninguna parte del mundo los ciegos se les garantizaba una educación. Es decir, en términos terapéuticos, la ceguera se trataba como problema de navegación y de la vida cotidiana. Leer no se consideraba como algo importante, pero para 1929, sin embargo, la nueva enciclopedia británica entonces dijo la incapacidad de leer es la incapacidad mayor de la ceguera, y aunque hay un censo de discapacidad de la visión, y este censo ya se había empezado en Estados Unidos en 1830, en 1900, la encuesta de salud nacional cambió a una definición sobre la ceguera que tiene que ver con la incapacidad de leer algo impreso. Este tiene que ver con la rúbrica que duró durante tantas décadas. A la vez, con el surgimiento de la oftalmología como disciplina, entonces la letra escrita se convirtió en la base para medir la agudeza visual humana. Y antes de esto, esta agudeza visual se medía contando líneas en una rejilla o identificando imágenes de animales. Sin embargo, para mediados del siglo XIX, con la letra o con la impresión de materiales, los caracteres ya escritos sobre papel se convirtieron en los símbolos universalmente reconocibles. Los tipos de pruebas oftalmológicas hablaban de reconocimiento de caracteres en la fisiología. La decodificación no era nada innato, sin embargo, se convirtió en una función corporal, de hecho, una función corporal requerida. La agudeza visual o la discapacidad visual se determinan por la capacidad de reconocer algo escrito sobre papel. No solamente se definía la ceguera como la incapacidad de leer algo, sino que todo esto se vio transformado, el acceso que se tenía también. Los ciegos y los investigadores expandieron esto y hablaron de formatos táctiles y de audio, los libros parlantes fonográficos, por ejemplo, que entonces ya empezó con los libros en braille y otros sistemas táctiles. Aquí vemos a este hombre que está escuchando aquí a este libro grabado en la Biblioteca de Nueva York, puesto que los libros braille, los libros parlantes eran relativamente escasos, entonces se hicieron máquinas de lectura con base en el principio del escaneo. Esto fue a inicios del siglo XX y formaban parte de una familia de experimentos con selenio y la conversión eléctrica de imágenes que incluían la televisión y también la transmisión a través de fax. Las máquinas de lectura le prometían a los lectores ciegos accesar revistas y diferentes materiales impresos, recetas, correos que eran muy importantes para ellos. Estos dispositivos entonces identificaron esto, incluso los libros electrónicos que ahora tenemos, así como reconocimiento de caracteres ópticos y el habla sintética. Este caso sugiere que las exclusiones de los medios necesitan adaptaciones tecnológicas que a su vez pueden también cambiar el medio original. Como resultado de su ubicuidad creciente,
eficiente y su vínculo con los ciudadanos, los medios impresos ofrecen quizá el ejemplo más extremo de este paradigma de adaptación a la exclusión para el desarrollo de los medios. Si la impresión ha transformado la definición de la ceguera, como lo mostraré posteriormente, los lectores ciegos ahora a su vez han transformado el libro a través de tecnología asistiva, una frase redundante, y aquí me refiero, como ya lo dije, a braille y a los libros parlantes y más ampliamente también las tecnologías como la OCR. El paradigma de exclusión y adaptación es un mecanismo concreto para la universalización de las asociaciones esenciales y metafóricas entre la discapacidad y la tecnología. Toma en consideración la ecología de los medios y la relación de los dispositivos entre ellos y con medios más amplios, así como conductas más amplias. La exclusión técnica o el no uso puede ser una fuente de innovación como un dispositivo, un sistema que se va transformando por su imperativo para dar cabida a la discapacidad. Los no usuarios que están totalmente subteorizados en los estudios de medios tienen otros papeles, no solamente el de la crítica o la resistencia, y de hecho pueden transformar los sistemas técnicos a través de sus intervenciones de acceso o a través de la producción de alternativas populares. Bien, cómo hacer pruebas de la vista con material impreso. Hasta antes del siglo XIX se hacían pruebas, pero se trataba de contar estrellas, el número de dedos que se le presentaban a la persona o patrones de líneas. Y también hay informes de faraones en Egipto antiguo que probaban la visión de sus cazadores, diciéndoles identifica las constelaciones. En Inglaterra, siglo XVII, Hooke usaba un patrón de rejillas para probar la agudeza visual. Aquí tenemos el astrónomo alemán Tobias Mayer, que entonces decía cuántas líneas se pueden seguir colocando una cerca de la otra y se pueden distinguir. O se les preguntaba a los clientes que contaran las semillas de la mostaza para ver si los lentes estaban correctos. Así se hacía. En 1830, el doctor alemán empezó a experimentar con estos tableros para probar la vista. Y primero, pues él cortaba pequeñas figuras de personas, cañones, pistolas, pájaros, equipo agrícola, sapos de calendarios, y ahí decía que la persona los tenían que poner en el orden según el tamaño, pero se dio cuenta que frecuentemente los pacientes no reconocían las imágenes de las aves, por ejemplo, de los árboles. Entonces decidió usar palabras impresas. Ya aparece entonces, de hecho, al menos en Alemania, ya se estaban imprimiendo y ya había impresiones y eran símbolos altamente reconocidos. En 1843 publicó un folleto con el título "Este es el tablero para probar la vista de personas con discapacidad visual", y aquí lo tienen ustedes. Esta es esa escala que él presentó. Parece que fue la única persona que la usó. Esta escala, quiero decir. Allá por 1852 en Viena, Jaeger publicó tipos de pruebas para ayudar con la prescripción de lentes. Esto es más o menos al mismo tiempo en que Helmholtz construyó el oftalmoscopio, que detecta alguna discapacidad física del ojo, pero no mide la visión misma. Es anatómico y no funcional. Jaeger creó entonces extractos de literatura con diferentes tipos, con diferentes letras para contextos alemán, francés e inglés. En alemán tomó trabajos de Goethe, Herder y Schiller. Aquí lo tienen ustedes, de Goethe y de Schiller. Para inglés tomó pasajes de la historia de Dickens, El 1 de mayo, que está impreso en Bodoni. Aquí los tipos de pruebas se hacían desde la pequeña, tipografía pequeña a grande. Este es un tamaño más grande. Obviamente, mis diapositivas son muy artificiales porque solamente las corté y las pegué de su libro, no esa escala. Entonces, no crean ustedes que con esto les estoy haciendo una prueba de la vista a ustedes mismos, no. Entonces, aquí
vemos unidades tipográficas y esto se empezó a dar en el siglo XVIII. Las pruebas también eran muy fáciles de imprimir, no requerían litografía ni siquiera ninguna tipografía especial. Esto fue muy importante en Europa y en Estados Unidos, donde se probaba la visión de la distancia y la lectura, versiones modificadas que continuaron siendo utilizadas, que se siguen usando incluso en nuestros tiempos. Aquí, este es un tablero de pruebas más familiar. Allá en Holanda, en 1862, en una clínica de un oftalmólogo, Cornelis Donders, Hermes-Schmelen, pensó que era más científico pedirle a los pacientes que reconocieran letras individuales impresas en una tipografía universal. Él escogió estas tipografías egipcias que llamó optotipos, organizados en tamaño descendiente. Aparte de la topografía y la escala, la distancia de la observación se estandarizó en este sistema de este doctor Snellen. Aquí tenemos la gráfica Snellen actual. Aquí lo tenemos de la visión 2020. Esto es lo que usualmente se usa ahora. Y aquí lo tenemos entonces el estándar. Si ustedes tienen visión de 2200 que solo pueden leer la E de arriba, entonces legalmente están ciegos. Es un concepto que explicaré posteriormente. Es un nuevo concepto. Entonces, esto significa que si ustedes están a 20 pies de este tablero, pueden ver a alguien que estaría como 200 pies a distancia de este tablero. Hay mucha competencia entre Jaeger y Snellen durante sus vidas, de acuerdo con Paul Runch, un oftalmólogo que sigue vivo ahora, que ha escrito un excelente artículo de Jaeger. Dice que la queja más acostumbrada de los pacientes era su incapacidad de leer palabras y frases y no elementos individuales. Estamos hablando de pacientes en Europa donde la alfabetización era más elevada que en otros lados. Por ejemplo, una prueba típica, entonces leer el periódico. Entonces aquí tienen las letras en mayúscula y luego diferentes octotipos, aunque se pueden hacer las mediciones, pero realmente no reflejan las tareas que las personas hacían en su vida cotidiana. De la misma manera, los oftalmólogos decían, bueno, esta visión representa entonces las destrezas o capacidades visuales cotidianas, y entonces a veces se usa todo esto junto para poder entonces saber cómo anda este individuo, si necesita lentes o si la persona está ciega, se le puede certificar el derecho a servicios sociales. Estas dos pruebas de agudeza visual y de desempeño en la lectura tienen resultados correlacionados, pero no totalmente traslapan entre ellos. Brander ha dicho que muchos pacientes tienen gran dificultad en reconocer las letras tan extrañas de Snellen, especialmente en Alemania, donde la letra imprenta casi nunca se usa. Algunas letras son más fáciles de leer que otras y algunas letras se confunden entre ellas. En las siguientes décadas, el tablero de Snellen se diseminó internacionalmente. Los oftalmólogos frecuentemente cambiaban la tipografía que usaban para las pruebas. En 1868, por ejemplo, el oftalmólogo estadounidense John Green propuso este tipo de tipografía. Ustedes lo pueden ver, y también dijo que las letras se necesitaban arreglar y organizar con espaciamiento proporcional. Podía escribir un libro entero sobre esta gráfica de Snellen, pero por ahora es lo único lo que les quiero decir, el que habló de un espaciamiento proporcional. La gráfica también se modificó para lenguajes que no usan las letras alfabéticas romanas, como el ruso. Entonces, debo señalar que estoy escribiendo un artículo con un estudiante de Columbia, Charles Baird, sobre el estudio que les acabo de decir, pero estamos agregando detalles comparativos sobre esta gráfica cirílica. Ustedes la pueden ver aquí. Otra visión de la prueba Landolt-C, que está en el lado derecho, se creó en Suiza como un optotipo sencillo con base en la letra C de Snellen, que se usa comúnmente en Europa
Europa y en Japón, y entonces la persona a la que se les hace la prueba tienen que decir exactamente dónde está el vacío en ese círculo, y se llaman la E que se mueve, y similarmente esta prueba viene de la gráfica Snellen. Entonces, incluso para aquellos que no conocían el alfabeto, la imagen de un carácter seguía esencial para la prueba de la vista. Aquí tenemos, el paciente se le pide que señale en la dirección de las Es. Aquí también ha habido algunos patrones de prueba televisivas usadas por estudios para evaluar la resolución de la señal y por los usuarios para evaluar sus monitores televisivos. Parecen gráficas de ojos, caracteres alfabéticos que se convirtieron en la base de la agudeza visual. Este es ejemplo de una de estos tableros de 1932. RCA reemplazado en 1939 por el patrón de prueba cabeza de indio, así le llamaban. Y me parece que solamente hay algunas personas que se acuerdan jamás haber visto estos patrones de pruebas. Creo que ustedes no, ¿verdad? Pero alguien se acuerda de esto. Y para personas de mi edad y de mayor edad, recordamos los días cuando la televisión se veía 24 horas y terminaba el programa, y las estaciones entonces cambiaban entonces a este tipo de gráfica que ven ustedes aquí, para que los usuarios pudieran ajustar sus televisores, y los estudios también trabajaban en la señal. Esta Indian Heads se conoció internacionalmente en lugares como Venezuela, México, Suecia, así como en Estados Unidos, hasta la introducción de la televisión a color en los 60s, y también entonces la televisión a color pues tenía una serie de requerimientos muy diferentes. De manera más amplia, el discurso de la agudeza visual se incorporó en la ingeniería televisiva. Esta es una serie de imágenes de un libro de textos muy usado que se llama Sistemas de Transmisión para Comunicaciones, publicado en el 59 y continuó hasta los 80s. A una señal con fallas, un monitor con fallas que se veía muy borroso o que hacía ruidos muy extraños, se describía a sí mismo como algo incapacitado y causaba también visión incapacitada por parte del espectador. Ustedes pueden ver en la izquierda, aquí tenemos una señal sin ninguna discapacidad, y se les llamaba señales con discapacidad o sin discapacidad cuando se veían mal. Entonces, estas gráficas para los exámenes de vista determinan la agudeza visual. Sin embargo, como ya lo dije en la introducción, los caracteres decodificadores también se convirtieron en los cimientos para medidas demográficas de la ceguera. Allá por 1900 empezó a usar la letra impresa para el censo nacional en varios países, incluyendo Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, y se sigue utilizando en Nueva Zelanda y Canadá, y probablemente más en otros países. No he hecho la investigación, no estoy muy segura de cuán ampliamente se ha difundido esto. Se les pedía a los ciudadanos que leyeran algo escrito, independientemente si entendían las palabras, solamente se les pedía que las decodificara. Entonces eran pruebas binarias: lee, no puede leer; ciego, no está ciego. A diferencia de la gráfica Snellen, la meta no era evaluar el tipo de incapacidad de un individuo. El censo no usa una escala continua, sino que solo establece el punto de corte para la ceguera en el interés de estudiar a una población. Solo quisiera darles algunos ejemplos del censo estadounidense, donde la encuesta de salud nacional se inició, como ya les dije, en 1830. En este censo, durante casi todo el siglo XIX, las personas se les categorizaba como ciegas si no podían contar los números de dedos de la persona que les hacía la entrevista, o si no podían navegar o caminar a la intemperie sin alguna ayuda. En 1890, esta encuesta dijo que la ceguera era la incapacidad de contar los dedos a la distancia de un pie. En 1900, sin embargo, por primera
vez, la discapacidad de leer se convirtió en la especificación del censo para la ceguera. Obviamente hubo problemas, puesto que las personas analfabetas fueron contadas como personas ciegas. Entonces, ¿por qué hubo este cambio? ¿Por qué se necesitaba la letra impresa, quiero decir? Se necesitaba, bueno, porque se pensaba que en Estados Unidos, mucho antes que en Alemania, era más fácil reconocible como sistema simbólico, y esto se adoptó en toda la nación. En los 50 se hizo el intento por estandarizar lo que significaba la incapacidad de leer. En 1957, 1958, en este censo que se conoce como el Estudio B9, los ciegos fueron definidos como personas de más de 6 años de edad que no pueden leer un periódico incluso usando lentes. Aquí, imagínense ustedes, pueden ustedes leer los periódicos, entonces eso se le pedía a la persona, se le presentaba un periódico, se decía que no, aún con los lentes, pues se decía está ciega. Los periódicos entonces estaban ya por todos lados y el tamaño de la letra era muy uniforme en comparación con libros y revistas. En este censo, 36,000 hogares participaron en la encuesta, 115,000 personas participaron, y de este grupo se calculó que había 960,000 personas ciegas en Estados Unidos. Esta es solo una pequeña fracción de la encuesta. En otros lugares también se hicieron estudios y también se habló de lesiones en la vista, y pues hubo mucha controversia con este tipo de definición de la ceguera. Por un lado, muchas personas dijeron que no podían leer los periódicos, pero que no estaban ciegas según el sistema Schnellen. A pesar de estas distinciones entre la gráfica de la vista y la prueba con periódico en el censo, ambas técnicas comparten ciertos supuestos epistemológicos. Por un lado, de los muchos elementos y las cualidades de la visión humana. Aquí tenemos entonces los diferentes tipos. En el siglo XIX, cuando la oftalmología era una nueva especialidad, la agudeza visual se empezó a definir como sentido en forma o de forma. El sociólogo Robert Scott ha dicho que es una medida de la imagen retinal más pequeña que puede ser apreciada por el ojo humano. Posteriormente, esto se convirtió en parte de la definición legal para la ceguera y la apreciación de colores también, el estrechamiento del campo visual, la respuesta a la luz, discapacidades periféricas que pueden afectar la orientación, escaneo y otras funciones musculares. Ninguno de estos era tan importante como el sentido de forma, y el reconocimiento de formas alfabéticas era lo más importante de todos. Ya sea que se usase en la clínica o en el censo, ambas técnicas cambiaron la definición de ceguera de un defecto del órgano a una discapacidad de una función humana. Desde la perspectiva de estudios de discapacidad, esto es un cambio extremadamente radical. Se conoce como el modelo médico de discapacidad. Es el otro lado del modelo que mencioné al inicio de mi presentación, y este dice que la definición clínica de la discapacidad enfatiza la discapacidad física individual, la exclusión de factores sociales. La definición médica moderna de la ceguera, por el contrario, depende de una función socialmente establecida, el reconocimiento de carácter de lectura continua. La lectura, por supuesto, es una invención, una técnica cultural. Los tipos de pruebas y las pruebas de lectura generaron una nueva categoría de los económicamente ciegos. 90% de quienes pueden ver aún si han reprobado alguna de estas pruebas. Aunque muchos tipos de ceguera se han reducido como resultado de tratamientos para enfermedades infecciosas, la población general con discapacidad visual, ya sea que están ciegas o con bajo nivel visual, ha crecido como resultado de estas pruebas. En otras palabras, la ceguera, que antes significaba no poder ver, la incapacidad
completa de detectar la luz ahora es una discapacidad severa, así se le llama. En su libro, Cómo se hacen los hombres ciegos, Scott teoriza y dice que la rehabilitación convierte en este grupo diverso de personas en un grupo unificado de los ciegos, socializando individuos con 5 o 10% de visión que se ven a ellos mismos como ciegos. Y obviamente esto tiene que ver, y pueden ver, él dice, los oftalmólogos y las agencias de servicio social enseñan a personas que tienen dificultades para ver cómo comportarse como ciegos. Estas son cuestiones que se están argumentando, pero obviamente las pruebas indican la naturalización de la lectura. Aunque la centralidad de la lectura a la ceguera económica es quizá obvia, la industria de impresiones siempre está al frente de la mecanización, ofreciendo oftalmología y ofreciéndole a oftalmología un conjunto de herramientas estandarizadas. Entonces, esto está para el demógrafo. Entonces, esto se ve también. El censo que se hizo vincula la incapacidad de leer según las edades, la ubicación geográfica, las causas de la discapacidad y su posible prevención y los días en que estas personas no pudieron ir al trabajo. La última parte de mi presentación, quisiera aquí plantearles la fórmula co-construcción. He hablado bastante sobre cómo probar la vista a través de material impreso. Pero, ¿qué es esto de la co-construcción sobre la discapacidad visual y la visión y la lectura? Espero haberlos convencido que el reconocimiento y la decodificación crearon las categorías modernas de la agudeza visual y la discapacidad visual. Desde siglo XIX, las personas ciegas y los investigadores de la ceguera también han vuelto a hacer el libro, convirtiendo los sistemas simbólicos visuales en sistemas de audio y táctiles. Les voy a dar algunos de estos formatos de lectura ahora. Cada ejemplo es la base para todo un capítulo en el libro que actualmente estoy escribiendo y con gusto podré contestarle preguntas, pero esta será una encuesta muy rápida. Como historiadora siempre temo hacer encuestas tan rápidas porque me encantan los detalles. El imperativo de alfabetización moderna llevó al desarrollo de docenas de nuevos formatos y también cuestiones que tienen que ver con el olfato, con cuestiones visuales y cuestiones táctiles. Sí, nuestros dos micrófonos están hablando entre ellos. Ustedes disculpen. A través del cual los ciegos y otras personas pueden leer. Y tenemos entonces la lectura de material impreso. Y entonces esto es algo que nunca ha existido sin un modificador. Es decir, leer, esto siempre es algo calificado. Entonces, esta lectura de material impreso se convirtió en una posibilidad, empezando con braille y después en el siglo XX por libros, parlantes y por fonógrafos y cintas magnéticas, dispositivos, libros proyectados a través de braille, vibraciones o el habla. Aquí tenemos un ejemplo de una combinación que es un libro olfatorio y táctil de los 70s. En la cúspide de este momento uno podía leer el libro raspando solamente en la página y oliéndola. Uno podría oler las imágenes y así podría leer a través de lo que se hace, pero es también a través de medios táctiles que se leía el libro. Aquí tenemos un ejemplo de un libro proyectado para personas paralizadas o personas que tenían que permanecer en cama, no ciegas, pero que no podían ver material impreso. Puesto que hay una literatura secundaria robusta sobre el braille y el material impreso, he enfocado mi investigación en la conversión de textos impresos por medio de tecnologías electrónicas y eléctricas, desde un registro eléctrico y el escaneo en las primeras décadas del siglo XX hasta las aplicaciones digitales de nuestros días. Algunos de estos se llaman medios modernos. Tienen un grupo de usuarios muy pequeño, otros han sido adoptados por lectores y han transformado la lectura a escala muy amplia. Y este último concepto es la
paradigma de exclusión y adaptación que mencioné en mi introducción, a través de los cuales las exclusiones de los medios necesitan adaptaciones tecnológicas que a veces transforman el medio original, empezando con la instrucción del optoteléfono. Edmund Fournier habló de cómo podíamos hacer el material impreso en señales eléctricas que luego generarían tonos musicales, vibraciones táctiles o habla sintética. Los primeros octophones se empezaron a utilizar y se paraban 5 diferentes haces de luz a través de un disco perforado y a su vez generaban un patrón de tonos correlacionados a las frecuencias de la luz que se reflejaba de la página misma. Por esta razón se conocía popularmente como la máquina de impresión musical. Les voy a tocar un ejemplo de cómo era este. Este ejemplo es de una grabación que se hizo en el 65, entonces no es una grabación de los 20, es del 65, del siglo pasado. Aquí vemos los tonos que correlacionan con las letras F, I, K, J, P, Q, R y C. Aquí tenemos estos sonidos que se describen en el capítulo 6 y son los sonidos convencionales. En primer lugar, tenemos aquí el escaneo de las letras a través de este optophone. En segundo lugar, bueno, aquí tenemos los estudios de los medios. Este optophone es muy conocido a través de sus diferentes usos por parte de artistas modernistas. Por un lado, lo que se menciona en la novela Finnegan's Wake, y McLuhan dijo que esto es un nuevo medio puesto que convierte el texto en sonido. En su artículo Nuevos medios como formas políticas, McLuhan dice que el principio del optophone de Joyce nos libera, esto será muy obvio para ustedes, del abrazo metálico y rectilineal de la página impresa. Más estudios que se están dando ahora por artista Hausman, él patentó esto, pero no lo construyó exitosamente. Esto fue un optophone supuestamente inspirado por el modelo de Albe que se utilizaba en diferentes performances audiovisuales. Este optophone tenía el objetivo de convertir el sonido en luz, así como a la inversa. Era parte de un impulso contemporáneo, música de color o a color, y también sonidos y ritmos de fonemas puros y ruidos no lingüísticos. Se puede escuchar esto en UbuWeb. Como respuesta a esto, Francis Picabia pintó dos optophones en 1921 y 22. El optophone 1, que lo ven ustedes aquí, tiene líneas que podrían ser ondas de sonido con un patrón que hace una visión desordenada. Casi todos los estudios de medios en relación con el optophone terminaron con los artistas, pero la gente no sabe que hay muchísimos modelos del optophone para lectores ciegos que se continuaron construyendo en el siglo XX. Algunos se siguen usando, y la investigación que estoy haciendo ahora implica recabar todos estos dispositivos que no están en archivos, sino que están en las casas de las personas, en las cocheras, guardados, arrumbados, y pero más bien para este otoño yo voy a estar trabajando en uno de los institutos más importantes y tendremos un archivo ya en línea para muchos de estos sonidos. Si a ustedes les interesa esto, a fin de año mi colección estará. El optophone inspiró una serie de texto a tono y texto a vibración. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto lo tengo en mi oficina, y también un stereotoner. Este es Harvey Lauer, lo usó en 1973. Es un especialista de tecnología, él es ciego y trabaja con la Administración de Veteranos de Estados Unidos. Sigue vivo y lo sigo entrevistando a este hombre.
El Optophone también inspiró entonces investigación de OCR que posteriormente les contaré, pero primero quiero tocarles un ejemplo de Harvey Lauer leyendo los números 1 al 10 con el stereotoner. Se oye bastante similar al Optophone, al menos que ustedes estén capacitados y puedan ver la diferencia, porque es un código tonal diferente. Esta es una cinta de ensayo y práctica para desarrollar sus capacidades de lectura. En el lado 1 escucharán números y letras y los números como suenan con el stereotoner. Escuchen patrones de sonido, la calidad del sonido y también la constancia en el rastreo. El lado 2 tiene prácticas en el uso de las oraciones. Posteriormente, sus estudios, después de que hayan desarrollado sus capacidades para escuchar, pueden utilizar el texto impreso para practicar hacer el rastreo más rápido. Tenemos la unidad 10 que nos enseña también esto, pero esto lo encontrarán en todo el manual. Aquí tenemos el número 0. Número 1. Número 2. Número 3. Lección 2, unidad 10, nos da el número 4. Aquí está. Número 5. Bien, pienso que esta zonificación de la letra impresa es lo que Eugene Retro estuvo sugiriendo que sería posible para el cine. En su presentación antes de la comida, él describió diferentes experimentos que posiblemente se podrían utilizar para zonificar movimientos en el cine. Por tanto, esto es de una cinta de capacitación para enseñarle a las personas cómo aprender a leer a través de este código simbólico, utilizando por veteranos en Estados Unidos. Es algo muy difícil. Yo estoy seguro que ustedes no se memorizaron 1 de 5 de esta lección tan breve que acaban de escuchar. No quiero hablar más del Optophone, pero si ustedes quieren saber, les quiero decir que hace 2 semanas publiqué un artículo muy breve sobre este tema. No sé si es revista, creo que es un blog, Sounding Out se llama. Allí tenemos muchísimos registros de sonido y también filmes digitalizados, si les interesa este tema. Otro ejemplo de un nuevo formato de lectura, que es un formato diferente, es el de 1930, cuando la Fundación Estadounidense para los Ciegos, AFB, lanzó un programa de investigación para desarrollar literatura grabada para lectores ciegos. Se llaman libros parlantes, es decir, las personas piensan que estos libros parlantes o hablantes es antes del escaneo. Es un sentido intuitivo, piensan que la grabación precede el procesamiento de señales, pero esto no es así. El teléfono precedió al fonógrafo y el Optophone precede entonces a los libros parlantes. Con acceso al equipo de grabación eléctrica de RCA y la asistencia de un ingeniero de RCA para 1934, la AFB había producido un disco de 12 pulgadas con microondas comprimidas y este tocaba entonces 78 RPM, que era el estándar, o sus propios discos a una velocidad más lenta, 33 1/3. Estos libros
parlantes tenían 18 minutos por cada lado, mientras que los discos comerciales solo 11 minutos, debido a que estos seguían estando en el horizonte muy distante. Columbia Records no anunció el LP sino hasta el 48. Marilyn Majeska ha dicho que las personas ciegas tenían los discos estos 14 años después de que estaban disponibles comercialmente. Fin de cita. También se lanzó un programa de libro parlante en el Reino Unido y Matthew Ruby está escribiendo al respecto. Más allá de las tecnologías del aparato de estos discos, los libros parlantes para los ciegos generaron un imperativo cultural muy amplio para formatos de lectura. Los audiolibros para públicos generales no estaban disponibles sino hasta los 50. Sin embargo, cartas escritas por los primeros usuarios de los libros parlantes sugieren que las personas no discapacitadas empezaron a apreciar literatura grabada a través de poder participar en este programa de sus primeros años. Una demanda cultural entonces precedió a la comercialización del audiolibro. Además, la tecnología del libro parlante aumentó el concepto de lectura como tecnología y los libros parlantes fueron marcados por narrativa teatral y experimentos fonográficos, efectos de audio y acompañamiento de música en las historias. En Estados Unidos, las producciones de Broadway empezaron a crear versiones libro parlante de sus obras de teatro en los 30s y 40s. La AFB desarrolló una clase de libro parlante para aprender español y otro para aprender códigos de radio. Produjeron un conjunto de registros en colaboración con el laboratorio de Cornell que describieron como libros de sonido e imagen. Les voy a dar un ejemplo aquí de aves silvestres. Recientemente ya lo digitalizó la gente para mí del archivo de Cornell. Es muy ruidoso, ¿eh? Después del par de segundos es más fácil escucharlo. We've been visiting a suburban garden in New York or New England and have heard the songs of many of Is it possible to turn the volume up? It's obvious that the birds might be somewhat different. It's not supposed to be this Denver difficult. suburb, one near San Francisco, or even one near Atlanta, Georgia. The birds we have heard thus far are those most likely to be present anywhere in the Northeast. If, however, our suburb were near Washington or Baltimore, there would be a few charming additions. Not only would we have catbirds and thrashers, but also their close relative, that peer of imitators, the mockingbird. Many elect him America's premier songster. Certainly, he's the most versatile. Below the Mason and Dixon line, every garden has its share of these inveterate songsters. Not only by day, but often by night, the song can be heard, and the bird seems particularly partial to brilliant moonlight. Then he perches himself atop the chimney and gives forth a torrent of song such as no poet can describe. Here is a sample. Actually, that was a hearing test. Fue una prueba auditiva más bien. Bueno, pero lo que les quiero decir con este ejemplo es de que juntar todo esto entonces ayudó. Esto quizá no se vea tan dramático hoy cuando los audiolibros son tan comunes, pero en ese momento sí fue muy importante. Regresaré a este, sí. La longitud de estas grabaciones y los efectos de sonido fue algo muy dramático en su momento. Los libros parlantes también transformaron el cine, produciendo versiones, audioversiones de películas que fueron entonces
lanzadas al mercado como LPs y también audiodescripción como un modo de cine para los ciegos. De lo que he podido yo enterarme, el primer ejemplo de estas películas, audiopelículas, fue en 1938. Fue una grabación de Blancanieves y los 7 enanos de Walt Disney y se dijo que era la primera conversión de una película parlante que se convirtió en un libro parlante y combinaba el diálogo y la música con narración hecha por un narrador muy conocido, George King. Discúlpenme si no me pueden escuchar. No estoy segura cuánto me puedo acercar a este micrófono. King describió las escenas animadas e incluso trató de crear analogías verbales para cada tema musical de los personajes, y yo pues estoy tan emocionada de esto. Se está digitalizando en este momento y se está restaurando. En el último mes he estado haciendo este trabajo, lo quería compartir con ustedes, pero no está listo. Sí, publicaré un artículo sobre película parlante, libro parlante en Cinefiles en mayo. Ustedes pueden verlo ahí. En Estados Unidos, los libros parlantes solo circulaban a través de la biblioteca del sistema del Congreso, y entonces la gente se sentía muy frustrada por el número limitado de títulos, muy pocos títulos disponibles, escogidos por personas que favorecían textos nacionalistas y religiosas. También hay cintas magnéticas, y cuando esto se dio, una serie de grupos comunitarios empezaron a patrocinar grabaciones voluntarias, especialmente libros de textos de universidad, manuales técnicos. Por ejemplo, la imprenta en braille para mujeres se fundó en 1980 para mujeres, para lesbianas, y también materiales en braille y en formatos de libro parlante. En los 14 años que existió este colectivo, grabaron más de 800 libros, casi todos en inglés, pero también en español y en alemán. Esto incluyó poesía, feministas, revistas, folletos de salud y también programas para eventos LGBT. La razón por la que comparto esto es porque también hicieron una audiodescripción muy buena. Por hoy hay organizaciones profesionales de audiodescripción, pero hay también estas que fueron las primeras y fueron voluntarias. En 1986, ellas patrocinaron la grabación de un cómic que se llama Dykes to Watch Out For. Pienso que es un ejemplo fascinante de la audiodescripción o de la conversión de material visual en palabras. Es algo muy interesante. Si ustedes no conocen a Bechtel, le acaban de dar el MacArthur Genius Award por su trabajo y sus novelas. Y estoy presentándoles este ejemplo con su permiso. La narradora fue voluntaria también. Aquí tienen ustedes la novela gráfica, y lo que ustedes van a escuchar es la descripción de la narradora que está haciendo trabajo voluntario. Página 22. Dykes de las que hay que cuidarse. Y entonces es como un título de una película que está en una marquesa, así es lo que se ve en el primer cuadro. Y el primer cuadro muestra dos mujeres que van caminando, una mujer blanca que trae shorts y también trae, entonces a su lado viene una mujer estadounidense, afroamericana, y entonces creo que las dos traen como sandalias también. Puede ser el verano. Y entonces ahí está, hace mucho calor. Entonces la mujer le dice, ¿quieres ir a ver una película y a comer palomitas? Y bueno, ahí se ve. Entonces se ve como el cine, o se ve algo afuera del cine, y luego ahí dice, bueno, sale un tipo allí, un tipo que está disparando una metralleta. Luego le dice, yo no sé si quiero ir al cine, no sé si quiero ir. Las dos se ven así como muy relajadas, así medio mal vestidas. Una tiene el pelo muy corto y pues medio cansadas, como que es el
verano, medio descuidadas, se ven medio descuidadas, medio fachosas. Y entonces la afroamericana dice, bueno, yo solo voy al cine para satisfacer 3 requerimientos básicos. Uno, tiene que tener por lo menos 2 mujeres. Entonces ahora están frente a un señor que dice el bárbaro a un tipo que no tiene camisa, y ahí está. Allí me detengo. Bien, entonces les he dado los ejemplos del Optophone, el formato LP, cinta magnética, y debí hablar como 1 hora. Me quedan 5 minutos. No, me quedan 10 minutos. Les voy a dar otro ejemplo y lo concluiré. Otro formato. Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de figuras importantes en la historia de la electrónica se involucraron en el diseño de máquinas de lectura, donde el Optophone se había quedado en RCA en los 40. El innovador de televisión Sorkin trabajó en lectores para veteranos ciegos y desarrolló la primera máquina capaz de reconocimiento de caracteres ópticos, OCR, que ven ustedes aquí. Esto escaneaba el material impreso y esencialmente leía las letras en voz alta. Y posteriormente estas máquinas OCR empezaron a reconocer palabras, no solo caracteres, y empezaron a leerlas en voz alta. Quizá el OCR más famoso es el de Kurzweil en 1973. La máquina de lectura para los ciegos es este dispositivo hecho de una computadora digital, un escaneador CCD, y podía reconocer un número relativamente grande de tipografías. Les voy a decir, el modelo de los primeros que se hicieron de esta máquina es una cinta para capacitar a lectores ciegos, y el habla sintético no era transparente, se tenía que entonces capacitar a la persona para poder leerlo. Los siguientes pasajes les dan una oportunidad de familiarizarse con esta máquina de lectura. El primer pasaje se llama el Pony Express. Lo leeré yo misma y la máquina. Yo leeré varias frases y en las mismas frases después las leerá la máquina. Posteriores lecturas solamente las hará la máquina. Todas las lecturas, excepto la intitulada La Batalla de Lexington, han sido adaptadas del libro con el permiso del autor, Pony Express. Allí están aquellos hombres, aquellos jinetes que andaban a caballo para llevar la correspondencia, para llevar el correo entre St. Louis, Missouri y California, y luego un barco los llevaba hasta San Francisco, California. Bien, allí tenemos entonces una historia nacional del sistema postal estadounidense, leído por esta máquina sintética transformadora para la lectura. Muy bien, posteriormente Kurzweil recuerda en su libro La era de las máquinas espirituales que esta tecnología rápidamente se transfirió al LexisNexis como manera de recuperar información de documentos escaneados. Entonces OCR no necesariamente está vinculado con el habla sintético, sino que se puede utilizar para propósitos de búsqueda, que tiene con la manera en que nosotros leemos PDFs, Google Books, automatizaciones de todos tipos. Kurzweil fue recientemente contratado como director de ingeniería en Google. Su proyecto específico ahora es una máquina de aprendizaje. Si ustedes han leído su libro de 2012, Cómo crear una mente, ustedes sabrán que él define el conocimiento humano artificial como un reconocedor jerárquico organizado, y este reconocimiento de patrones. Esto es
patrones, las máquinas de lectura de este gran inventor, pero he hablado de muchas cosas, pero voy incluso a hacerla más amplia de lo que ya les he dicho. Hoy por hoy, el reconocimiento de patrones es una subdisciplina de ingeniería con aplicaciones que van desde OCR hasta reconocimiento del habla a la visión de la máquina de la visión y también diagnósticos médicos. Y los primeros experimentos por y para los ciegos también hicieron el reconocimiento de caracteres como la referencia para los patrones inteligentes y para la comunidad de inteligencia artificial, principalmente a través del trabajo de Kurzweil, Marvin Minsky y Oliver Selfridge. En artículos canónicos como el de Minsky de 1960, Pasos hacia la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones es uno de los 4 requerimientos de AI y la lectura en voz alta de caracteres impresos es su ejemplo clave de la equiparación de patrones. De la misma manera, el artículo de Selfridge 1955 intitulado Reconocimiento de patrones y computadoras modernas usó el reconocimiento de caracteres para hablar de la división entre humanos y máquinas. Selfridge estuvo directamente afiliado con la comunidad de investigación de ciegos, asistió a la conferencia del 63 sobre sistemas de máquinas y hombre en Nueva York y también presentó una ponencia sobre reconocimiento de patrones visuales que habla sobre la glorificación, un sentido, forma de hijo del poder de los ojos. Por supuesto, no es que responden a la luz, sino que ven y responden y reconocen patrones. Él especuló sobre el futuro del reconocimiento de patrones por computadores, señalando que las máquinas de lectura para los ciegos son la aplicación de la tecnología más directa y más obvia. Posteriormente, los modelos AI se colocaron dentro de la psicología cognitiva. El psicólogo Stanislaw Dehaene, que escribió un libro sobre el cerebro, ahora hablan sobre el trabajo de Selfridge cuando proponen que la lectura humana, es decir, la decodificación, no la interpretación, sencillamente es una serie de análisis y de pasos de equiparación que empiezan en la retina, y la naturalización del reconocimiento de caracteres que ya mencioné antes se ha convertido en una conducta cerebral, así como en una conducta ocular. Hemos cerrado el círculo entonces desde la ceguera definida de acuerdo con los términos de material impreso, la capacidad de decodificar palabras o reconocer caracteres, y hemos llegado a la definición de los dispositivos en que el carácter del reconocimiento es automatizado, aunque les di ejemplos también de otros dispositivos. Sin embargo, también estamos hablando del proceso mecánico que ha llegado a definir la lectura y también la inteligencia artificial. Aparte de lo que yo argumento sobre la exclusión de cambios en los medios, yo quisiera decir que el determinismo puede ser algo de lo que estamos hablando aquí. Benjamin nos ha pedido que provoquemos debate en estas conferencias, la letra impresa como algo ubicuo y también como una forma de compromiso en los medios, que es un imperativo cultural que han fijado los términos de la visión moderna en la esfera biomédica y están empezando a ofrecer un modelo mecanizado para la inteligencia misma. Gracias. Muchas gracias a Mara primero por haber aceptado la invitación, que fue una coincidencia que nos encontráramos en Nueva York y después surgiera todo esto del colegio. Muchísimas gracias por además abrirnos los ojos respecto a este proceso histórico. Vamos a dar paso, me indican solamente a 4 intervenciones, y si nos encienden las luces allá porque no podemos ver a las personas. Si nos ayudan con la luz allá, porque no vemos en el público. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a la presentación de Mara?
allá. Sí, bueno, ¿sí se escucha? Bueno, yo veo a la psicología cognitiva con un lenguaje que no ofrece mucha, digamos, sí, bueno, que la psicología cognitiva no ofrece mucha, como, digamos, afluencia, ¿no? de escuchas, o sea, no hay mucha creatividad en su discurso y que solamente funcionaría a partir de los especialistas. Y por otra parte, las personas con autismo solamente tendrían que codificar imágenes que se les ofrece de manera cognitiva, es decir, como una máquina que codifica, y que no hay mucha, digamos, subjetivación en esta codificación, al ver al ser humano como una máquina, como una computadora, ¿no? Bueno, es un comentario nada más. Pienso que, disculpen, estarme escuchando al español es muy raro. Sería muy bueno quizá poder hacer las dos cosas. Sí, es la psicología cognitiva, sí, es muy interesante analizar su base computarizada en la historia de la ciencia. Es una crítica bien conocida, pero personalmente me sentí muy impresionada cuando leí y me di cuenta de que las máquinas de lectura existían y que hay caracterización ahí. Entonces conozco el argumento, digamos, de este modelo computarizado para el cerebro, por supuesto, pero no me había dado cuenta que esta tecnología a menor escala, reconocimiento de caracteres, se veía como una parte neurológica, biológica del proceso de la lectura. No significa que el reconocimiento de caracteres es como siempre funciona el cerebro para todos los psicólogos cognitivos. I'm going to ask in English. Thank you very much for your wonderful Y muchas gracias por tu maravillosa presentación. Me siento mucho más cómoda preguntando en inglés. Voy a salirme del tema un poco, pero dentro del tema, considerando todos los aspectos cognitivos y no cognitivos, discapacidades físicas, cuando tratamos el trauma en todos sus diferentes aspectos. Se ha dicho muchas veces que su estado emocional y mental significa que hay discapacidades provocadas por el trauma. Y me pregunto si hay algo en la literatura que hayas leído que haga alusión a esto, porque es muy difícil encontrar cualquier forma de prostética o algo que nos pueda ayudar a asistir en estas formas tan sencillas para poder enfrentar y tratar el trauma. Obviamente lo hemos estado haciendo y hemos estado hablando durante este coloquio mucho sobre la violencia, la resignificación, etcétera, el encuentro y obliterando o haciendo obvio esta parte tan sencilla de qué vamos a hacer con 21,000 familias que están siendo profundamente afectadas por el trauma de manera interminable. Sé que me estoy saliendo del tema, pero no creo que sea totalmente. ¿Has encontrado algo? ¿Hay algo que pudiese sugerir, orientarnos para leer?
Al inicio, en el campo académico de estudios de discapacidades, se centraban estos estudios en discapacidades sensoriales como la sordera y la ceguera. Y también se hizo mucha crítica por parte de personas especializadas y gente fuera de este campo, por ejemplo, en la sociedad, en la reunión de estudios de discapacidades, y se habló de discapacidades cognitivas. Se dijo que no se había incluido este tema. Y creo que el último número de DSM ha provocado varias publicaciones, por ejemplo, que están dispuestas en línea. Ha habido también un foro para discutir este tema sobre nuevas categorías diagnósticas en este tipo de traumas o enfermedades. Pero si tu pregunta tiene que ver más con la tecnología, el lugar al que yo te podría referir es el website Abler, A-B-L-E-R, de Sarah Hendren, que es profesora de diseño en el Colegio de Ingeniería de Owen. Y este website es un atlas, me imagino, supongo, que ella regularmente actualiza de tecnologías. Algunas de estas son rehabilitadoras y muchas de ellas artísticas, estéticas. No tienen nada que ver, de hecho, con rehabilitación o el uso, sino que son diseños interrogativos, críticos, repositorios, depósitos muy amplios de tecnologías de asistencia imaginadas y reales que tienen que ver con el trauma. Pero creo que eso es lo que más te recomendaría. No se me ocurre en este momento, hablando sobre tecnología relacionado con el trauma. Hay un campo académico de estudios sobre el trauma. Y ahora que lo estoy pensando, tu pregunta me está haciendo a mí pensar. Yo no pienso que se traslapa tanto con los estudios de discapacidades, no tanto como podría imaginarse. Me pregunto cuándo sucederá esto, porque hasta ahorita son dos campos totalmente separados, por así decirlo. Solamente para añadir algo a tu pedido, porque estamos trabajando últimamente en lo que es el tema de salud mental y familias de personas con discapacidad severa, por ejemplo. Y hay una organización que se llama Constellations, que si buscas en la página web, están en todo el mundo y están empezando a trabajar todo lo que es específicamente salud mental y que tiene que ver con trauma, por ejemplo. Y tal vez, bueno, no he visto mucho relacionado respecto al tema de tecnología, pero si estás buscando como más elementos, por ejemplo, muy prácticos y de trabajo comunitario, te puede servir bastante ese sitio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá hay. Buenas tardes. Good ¿Sí se afternoon. escucha? Can Sí. you hear me? Sí, buenas tardes. Good afternoon. Mara, la pregunta que quiero hacer My question. la suscita tu charla y la charla anterior con el fotógrafo. Quizás utilice alguna palabra ruda, pero es porque por la cuestión del tiempo. ¿No, tú crees o no crees que hay alguna especie de terquedad en querer hacer una traducción de fenómenos visuales o que se dan en imágenes visuales? En el caso anterior, fotografías, películas. En este caso estoy pensando en el pasaje que nos mostraste de la transcripción verbal de un cómic. No se está perdiendo el tiempo en esa búsqueda. No hay algo de la dimensión de lo visual que solo se puede dar en lo visual y que es imposible llevar, por lo menos a la palabra, y que en lugar de eso deberíamos de estar indagando en las posibilidades, por ejemplo, del sonido. Me llamó la atención en el ejemplo que nos pusiste del cómic, la transcripción del cómic, que no se hace uso del ruido, solamente se queda en la descripción verbal de las escenas.
Estamos y supongo que más o menos en el momento en el que se editó esa transcripción, también era posible perfectamente construir una ideoescena sonora, como la llama Abraham Moles. ¿Tú qué opinas de esto? Hay una serie de tradiciones para convertir imágenes y sonidos o material audiovisual en textos. Es una tradición retórica de ekphrasis que no tiene nada que ver con la ceguera, es decir, los humanos describen cosas con palabras. Esto es un fenómeno muy antiguo y muy amplio, y podemos decir que la audiodescripción está participando en un impulso mayor para describir cosas o convertir cosas en textos. Hay debates dentro de esta comunidad de audiodescripción de cuán objetivo tiene que ser uno en las descripciones que hace, cuán posible es también actuar para traducir algo literalmente, una imagen en un texto, por ejemplo. Y pienso que la mayoría de las personas no piensan que uno pueda hacer una transferencia o conversión perfecta de un sentido a otro o de una dirección a la otra, pero pienso que para los ciegos que he entrevistado en esto, dicen que ellos no quieren esto de todas maneras. Y puesto que la conversión perfecta es imposible, eso no significa que las personas no quieran participar en estas suertes de actividades de conversión o que no sea una pregunta, una cuestión interesante. Les doy un ejemplo. Hay un website que se llama Amara, A-M-A-R-A, que ya lleva ahí un par de años y tiene software muy sencillo para crowdsourcing, para leyendas o pies de foto. Hay un deseo, los usan miles este website, hay un deseo del mundo que voluntariamente quiere capturar descripciones en audio a nivel voluntario, como ya dije. Y los captions, que son las leyendas que se colocan abajo de una foto o de una imagen, bueno, por supuesto que también esto es muy útil para la traducción. Entonces hay múltiples propósitos para este tipo de cosas que se usan con tecnologías. La audiodescripción, pues muchas personas piensan que al tener películas con audiodescripción, entonces la palabra hablada se puede convertir en texto y luego se puede hacer data mining o se puede hacer búsquedas para una película o sobre una película. Esto es muy interesante, pero las personas principalmente interesadas son entonces profesionales de vigilancia que quieren analizar CCTV, por ejemplo. ¿Cómo analizas tú lo que está en algún extintor o en algún lugar? Si alguien te lo describe y convierte este sonido, y se puede convertir de el habla a texto, pero también tiene una función de búsqueda. Tenemos un universo de crowdsourcing, cosas que parecen o que empezaran como tecnologías de asistencia o de ayuda, pero ya han ido cambiando. No soy psicóloga, no sé por qué las personas quieran participar en esto, pero sí quieren participar. Ahora bien, en términos de que ya no tenemos tiempo, creo que mejor me detengo aquí porque es una pregunta muy provocadora. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Gracias. Yo quisiera hacer también como un comentario en el contexto del coloquio y de las instituciones que lo convocan a propósito de este tema. Y la reflexión que me ha estado dando vueltas en la cabeza y las imágenes que me ha estado provocando es que una institución que se dedica a los estudios críticos, pensando en qué es lo que ocupa a la crítica de arte, a la crítica de la imagen, es siempre un problema, me parece, de interpretación y de traducción, ¿no? Y yendo todavía un poco más allá, siempre ha sido el afán del ser humano de poner en imágenes lo que ve o describir el mundo que tiene o traducir de lo que ve a lo que escucha o de lo que escucha a palabras. Entonces, pues sería esta reflexión, tal vez no sea terquedad, ¿no? Estar buscando dispositivos tecnológicos que contribuyan a este afán del ser humano que hemos tenido siempre, ¿no? O de conservar en la memoria
o de lograr pasar a palabras lo que vemos, o pasarlo a un cuadro, o pasarlo a una fotografía. Entonces, sí siento como como algo duro y rígido en esta terquedad a la que aludía el otro compañero, pero yo creo que no es terquedad, no es como fluir con un anhelo del ser humano que siempre ha sido tratar de lograr lo que nunca vamos a lograr, ¿no? Finalmente, pero al menos estamos en ese intento. Entonces, a mí sí me pareció bien interesante esta visión tuya que sigue a la de Eugenio, que es desde la tecnología muy rígida seguir algo que siempre estamos buscando, ¿no? Entonces sería solamente una reflexión, ¿no? Gracias. Gracias por el comentario. Me di cuenta con él que debo aclarar una cosa. Este tipo de determinismo tecnológico o determinismo de los medios que mencioné al final no necesariamente significa que siempre necesitamos soluciones tecnológicas. Al hablar de la letra impresa quiero decir, y la ceguera, me interesa el caso de demografía. No todo el mundo va con oftalmólogo, no todo el mundo usa una gráfica Smellen o anda siempre haciéndose pruebas de la vista, pero lo que sí sucede es de que cómo podemos contar a los ciegos en una escala poblacional. Entonces todo eso se usa para escalas, para colocar a las personas en diferentes escuelas y empleos, y para eso sirve, y esto tiene un impacto masivo, me parece. Esto es lo que yo quise decir con todo esto que les dije sobre determinismo de los medios y la letra impresa. Ahora bien, realmente entender qué es estar ciego en nuestros tiempos, pero intervenciones de acceso para personas ciegas no tienen que ser de alta tecnología. Yo soy historiadora de tecnología, les he dado muchísimos ejemplos de tecnología, pero si alguien tiene algún amigo, colega ciego, la audiodescripción es entre dos personas, están en una película, caminan y tú vas diciéndole, mira, voy viendo esto, y le vas describiendo a tu amiga, a tu amigo ciego lo que vas viendo. Estas soluciones de alta tecnología o tecnología de asistencia no siempre es la solución. No quiero dejar esta impresión aquí. Aunque yo sí soy un nerd de la electrónica y siempre me encanta la tecnología, no es necesariamente necesaria. Tiene que ver con tecnología y no tecnología. Todo puede ser una solución de acceso. Gracias, Mara. Creo que con esto cerramos este espacio y no sé si va a haber receso o no antes de la… 15 minutos de descanso. 15 minutos de descanso. Gracias, Mara.